Don Pedro Citón, ayer hablábamos del tema de la Asamblea Nacional, don Pedro, pero hay un nuevo elemento, bueno, varios elementos nuevos que han salido y sobre todo la negativa de permitir el acceso a la Contraloría de entrar a hacer el audito. No, eso es terrible, terrible en un Estado democrático en donde se establecen principios y reglas de convivencia entre los diferentes órganos y entidades gubernamentales. Yo creo que la actitud asumida por la presidenta de la Asamblea Nacional es más típica de una dictadura legislativa. No puede ser que haya una república aislada del resto del país. No puede ser que esa república legislativa no esté fiscalizada por el ente que por la Constitución en su artículo 280, numerales 2 y 4, establecen claramente quién es el ente que tiene que fiscalizar los dineros públicos del Estado, de todos nosotros, de todos los panameños. Creo que con la negativa de la presidenta de la Asamblea Nacional de no permitir, ojo, de no permitir unilateralmente y de una forma barbarie la intromisión de la Contraloría General para auditar, previo una autorización del Contralor de la República y sin una orden judicial que lo impidiese, creo que estamos viendo una crisis profunda de la Asamblea Nacional y que en todo caso para la ciudadanía salta como conejo el tema este del que no la debe, no la teme. Ahora, pero hay una crisis entre el Estado y la Asamblea Nacional y el órgano legislativo. No, yo creo que el titular del diario Metro Libre, del periodista Jen Aparicio, director de ese medio, es claro. La crisis es entre el órgano legislativo y un brazo ejecutor de ese órgano, que es la Contraloría General de la República. Es entre ellos el que hay esa crisis. En primer lugar, la Contraloría está ejerciendo un mandato constitucional. O sea, no hacerlo le generaría responsabilidades penales y políticas. Pero ayer, como yo le decía a usted, que a mí no me gusta dar ideas, el secretario general de un partido político de oposición y diputado de la República, inmediatamente, además de llamar con una serie de epítetos insultativos al presidente, al Contralor General de la República, dio la idea, dio el pistolazo inicial de que lo que había que hacer era juzgar al Contralor General de la República. Eso es inconcebible en un Estado democrático en donde ellos deberían ser la primera institución del Estado en abrir sus libros, en abrir sus puertas para que la ciudadanía sepa qué es lo que está sucediendo con las planillas 080, 172 y demás. Pero yo no sé si me pasaré, pero es un comportamiento como de pandillero. Si me haces algo, yo te hago algo. O sea, al final yo no sé si me pase, pero la verdad yo lo presiento. Mire, parece un varilleros legislativos. Esa es la impresión que el pueblo tiene, que aquí el que entra le doy con un garrote. Nadie puede entrar a ver mis cuentas, nadie debe saber lo que está sucediendo aquí. Y lo que quieren los panameños es más transparencia. Si ese es uno de los pilares democráticos, y por eso es que se requiere en ese Estado de Derecho un gobierno transparente, un gobierno que demuestre que tiene responsabilidad ante la ciudadanía. Pero lo que yo escuché ayer de un precandidato opositor, en el sentido de avalar las palabras del secretario general de ese partido de oposición, ¿qué era? No, aquí hay que defender a la Asamblea y a estos buitres legislativos que están comiéndose los dineros del Estado. Esa fue la expresión. Entonces, ¿qué nos espera para el 2019 si este precandidato llegara a ser presidente? Hombre, más corrupción legislativa, y eso no se puede permitir. ¿Es válido el argumento de que me investigan porque no tienen el control de la Asamblea y, bueno, es como, no sé, ahora porque no te hablo, me vas a investigar? No. ¿Ese es un argumento suficiente para que no se investigue una acción ellos quieren de presunta corrupción? Desde la Asamblea Nacional, sus mayores voceros, la presidenta de la Asamblea, el grupo de voceros de la oposición, de los partidos de oposición, nos quieren hacer ver que el gobierno es como una novia despechada,
que ahora porque está enojada porque no le ratificaron unos magistrados, porque no sucedió esto, se ponen en estas cosas de estar acechándolo. Todo lo contrario. Mire, si algo ha demostrado el gobierno, porque aquí, en el gobierno de Pérez Valladares, yo recuerdo claramente, cuando se compraron diputados, se dieron prebendas a diputados para que se ratificara no solo la Sala Quinta, sino los magistrados de la Corte Suprema. Este gobierno, dejando en manos de la Asamblea Nacional, permitió que se rechazaran 2 magistradas que tenían todas las características que tienen los 20 que están siendo examinados hoy por el Pacto de Estado de la Justicia y que según sus propios miembros han dicho que tienen unas altas cualidades. Es que nos olvidamos que teníamos una fiscal anticorrupción exitosa y teníamos una abogada con conocimiento de arbitraje y de civil suficientemente independiente para ocupar esos cargos. Fue una decisión soberana de la oposición dentro de la Asamblea no ratificar a esas personas. Ahí no ha habido ninguna represión. La misma libertad que tuvieron para ratificar al Contralor. Entonces, si ellos tienen la mayoría, ¿verdad? Creo que hasta 2/3 partes, si mi memoria no me es infiel. Ajá. ¿Cuál es el temor de que el órgano ejecutivo los presione? El órgano ejecutivo no está presionando a un funcionario que es nombrado directamente por la Contraloría General de la República, por la Asamblea Nacional. Yo no he escuchado que eso es lo que ha ocurrido, pero el presidente puede pedirle al Contralor que investigue a la Asamblea. No, la nota, ojalá pudiéramos ponerla porque la envíen antes. No, eso es la nota que está saliendo en pantalla, lo que usted se refiere. Exactamente, esa misma nota, gracias Enrique. Esa nota es clara, es una decisión emanada de la Contraloría General de la República, en donde el Contralor General de la República delega sus funciones en una serie de funcionarios para que empiecen a hacer el audito, que entiendo yo, de la planilla 080. Sí. Y eso, en los numerales 2 y 4, ¿verdad? Y creo que él se basa en el numeral 4 de ese artículo. Me avisan si tenemos en pantalla, si tenemos lista el artículo 280, sí, donde se explican las funciones de Contraloría. Sí, porque lo bueno del periodismo que se hace en CERTV es que se le hace docencia a las personas, no como otros medios que se lleva a pseudo-opinólogos para que inventen la Constitución y se inventen nuevas reglas de juego. No, aquí es claro, le toca a la Contraloría General de la República. Y ojo, si hubiese habido una decisión jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia que hubiese impedido esa auditoría, es entendible que la Contraloría no podía actuar. Pero no le es dable al funcionario, en este caso la presidenta de la Asamblea General, negar el acceso de esa auditoría a la Contraloría General de la República, porque ella está violando la ley. Y eso sí es responsabilidad penal. Dice, realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentar las denuncias respectivas. ¿En el numeral 4? ¿Ese es? Ese es el numeral 4. Exactamente. Entonces, como usted ve, estamos en un estado de derecho en donde la Contraloría juega su rol, y la Asamblea Nacional debe asumir ese rol que él mismo nombró a ese Contralor para que ejerciera esa función. Ahora, el amparo que presentan ante la Corte, le toca al magistrado Sedalice dirimir, se había presentado antes de que le impidieran entrar o después, ¿cómo? No importa cuándo lo hayan presentado. Lo que importa es que haya sido admitido. Y por lo que yo tengo entendido, ese amparo todavía no ha sido admitido. No ha sido ni siquiera había sido admitido. Sí, tú puedes presentarlo hoy, mañana, pasado o hace un mes atrás. Pero hasta tanto y cuando no haya sido admitido, no se puede, el funcionario no le puede decir el funcionario que está siendo investigado, no puede ser, espérate, es que yo tengo la potestad de decidir cuándo tú entras y cuándo no. Porque si imagínese usted, si eso sucediera, lo que sucediera cuando uno le pide una requisición a un banco, en una investigación penal, o cuando usted llegara a un ministerio y le diera al ministro y diga, no, usted no me entra, o yo le digo a usted cuándo me entra. Eso puede haber destrucción de pruebas. Puede haber toda una serie de situaciones que tenemos los ciudadanos que empezar a temer de lo realmente grande y monstruoso pueden ser esas planillas 080. Porque el único mensaje que nos viene de la Asamblea Nacional es que estoy tapando todo.
estoy destruyendo todo, estoy ocultando todo porque yo no voy a ser investigado, porque yo estoy por encima de la ley y por encima de la Constitución. Por eso se hace necesario una asamblea constituyente paralela, que jamás se va a dar con este tipo de asamblea, con estos tipos de diputados de oposición que usted está viendo en la actual. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Y parece que esa unión de los partidos de la oposición en la asamblea, lo único que nos trae es aquel pasado de corrupción, aquel pasado de matraqueos que habían en asambleas dominadas por los partidos de oposición hoy en la actualidad. Usted es el abogado y me corrige si me equivoco. De lo que usted me ha explicado, yo entiendo entonces que la presidenta de la asamblea está obstruyendo una investigación. Así mismo, usted lo ha planteado correctamente. Podemos pintarlo más bonito, pintarlo más feo, pero es lo que usted está diciendo. Ok, entonces, ¿podría alguien, más allá de también presentar una denuncia, no sé si el término sería obstrucción de la justicia contra la presidenta de la Asamblea Nacional? Es que le corresponde al Contralor General de la República poner la denuncia. Presentar la denuncia. Claro que sí. Ante la Corte Suprema de Justicia, con la prueba sumaria de que todos nos hemos dado cuenta, ella ha confesado públicamente de que rechazó a estas personas, sin un recurso judicial que le permitiera que defenderse y decir, mire, yo tengo este recurso judicial, y este recurso judicial me dice claramente que usted no puede investigar hasta que no sea resuelto. Eso es lo que ha sucedido en procesos paralelos que se han dado en otras instituciones. Y es todo lo contrario. Cuando la Contraloría General de la República entra a un ministerio, entra a una autoridad o entra a una dirección, las puertas tienen que ser abiertas. Punto. Y punto. Y en muchos casos se pide la separación del funcionario para que no haya destrucción de pruebas y no haya obstrucción de esa investigación. Entonces, ¿por qué para lo que el órgano ejecutivo es bueno, para la Asamblea Legislativa no? Entonces ese es el doble estándar, el doble rasero de transparencia que practica la Asamblea Nacional y estos diputados de oposición que lamentablemente no han terminado de entender lo que es el juego de balances entre la Contraloría General de la República, su brazo ejecutor. Es que pareciera aquí que la gente no termina de entender que la Contraloría no la nombra el órgano ejecutivo, sale como el defensor del pueblo de las entrañas de la Asamblea Nacional. O sea, dicho de alguna forma, es un hijo de la Asamblea Nacional que se produce para precisamente controlar las finanzas públicas de manera anterior o posterior al tema fiscal, tema de la ejecución del presupuesto. Dice la presidenta Yanibel Ábrego de la Asamblea, y la cito, se trata de medidas de presión y hostigamiento hacia la Asamblea Nacional que surgen del Ejecutivo a través de la Contraloría. Ahora también se ha solicitado que se investigue, un periodista ha solicitado que se investigue los contratos del Contralor, los contratos de una empresa que brinda combustible al Estado panameño, y llama ese Estado, inclusive a Asamblea Nacional, que se investigue el negocio de ese combustible y los nexos que tiene el Contralor. O sea, no me investigues a mí porque me estás presionando, pero te voy a investigar a ti porque me estás presionando. Eso son bombas de humo de distracción. O sea, aquí podemos investigar lo que se requiera investigar. Pero si el diputado tiene las pruebas de que ahí hay corrupción, ¿por qué no las presentó antes? Porque ahora es que se ilumina y piensa que debe ser así la cuestión. Ese es el doble moral de la Asamblea Nacional y de sus miembros, de la mayoría opositora que hoy domina la Asamblea Nacional. Todo lo contrario. Hombre, si yo fuese diputado de la República y tengo la potestad de presentar las pruebas contra o investigar al Contralor General por supuestamente estar en esos hechos delictivos que usted indica o que denuncia al diputado, pues hombre, investiguémoslo, pero no condicionemos esa investigación a esta otra que hay en la Asamblea Nacional. Es que son peras y manzanas, y ese es el tema que ellos quieren. Ellos sí son los chantajistas legislativos, ellos sí de todo lo condicionan, que te voy a investigar, yo sé tu pasado. No, el ciudadano no le interesa esa pelea que hay allí. Al ciudadano le interesa que sus fondos públicos, que están siendo altamente cuestionados por la ciudadanía, sean transparentes, sean una situación en donde después de la auditoría sepamos si hubo o no
malos manejos de esos fondos. Vamos a presumir la inocencia de los 71 diputados, vamos a presumir la inocencia de la presidenta de la Asamblea Nacional, pero no se puede decir, como ella alega, que son presiones del Ejecutivo, como alega el secretario general de un partido de oposición y el presidente, todos miembros de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque entonces estamos tratando de distraer, estamos tratando de desinformar a la ciudadanía, y en eso ellos son expertos de la desinformación. No nos tocaría, bueno, yo no estoy ahí, a los diputados no les tocaría salir y explicarlo. Lo que pasa es que en el nacer 80 yo nombré a mi hijo porque el artículo tal me permite que mi hijo yo lo tenga en planeado, aunque no sea así, pero estoy refiriéndome que no les tocaría más que martirizarse o hacerse las víctimas, salir a rendir cuentas de lo que se ha publicado. Y eso que fue una auditoría leve, la primera que se hizo. Me imagino que usted como buen periodista y formado por buenos periodistas, no se atreve a decir lo que yo sí me voy a atrever a decir. Dele. El problema no son esos contratos de nepotismo, ¿no? Que ya son malos. Que ya son malos. No, ese no es el problema principal. Que una diputada nombró a sus 2 hijas, que otra diputada nombró a su hijo, a su yerno. Que la otra se dio cuenta que tarde cómo era y el otro diputado que nombró asunto a su mujer, a sus yernos y a toda la parentela vida y por haber. Una que llegó tarde a la repartición porque no sabía cómo es. Y una que llegó tarde, usted lo ha descrito bien. No, ese no es el problema. El problema es las famosas planillas cashback. El problema es las planillas de gente que usted contrata y nunca va a trabajar. El problema es las planillas que usted contrata y usted le da es un tanto por ciento, como ha sido denunciado en la prensa. Si ya la prensa nacional ha denunciado todo esto que está sucediendo. Y ellos se atrincheraron en la Asamblea Nacional y se atrincheraron y dijeron, nos están atacando. Nadie los está atacando. Es que claro, aquí atacar es pedir transparencia. Y para los diputados que nunca habían estado acostumbrados a dar transparencia, pues hombre, ahora se sienten incómodos. Yo creo que se requiere una reingeniería, una vez más le digo, allí en la Asamblea Nacional se requiere más transparencia. La ANTAI lo está solicitando a través de Susarina, y yo creo que este no es un problema que tiene el Ejecutivo contra el Legislativo, es un problema interno, una crisis moral, una crisis ética, una crisis, como usted dice, de gente pilla, que está tratando de todas formas seguir con su status quo y utilizar esos fondos de mal vivir para entonces reelegirse en las próximas elecciones. Entonces parece ser que cuando hay una Contraloría General de la República que está exigiendo ver las cuentas, ver los libros y hacer las auditorías como manda la Constitución, y usted muy bien lo leyó, entonces los malos de la película es la Contraloría. O sea, tratan de convencer a los ciudadanos, pero le voy a decir algo. Yo creo que un 70-80% del ciudadano, 90% del ciudadano, como dijo un distinguido analista, cierran la Asamblea Nacional y lo que se ponen es a bailar de felicidad. Nadie lanzaría una lágrima por la cierre de la Asamblea Nacional, lo que nos costó tanto a los panameños. Es que la gente se olvida del pasado histórico, de lo que nos costó constituir una democracia en Panamá, que nos llevó a una invasión en el 89 y que todos pensábamos que íbamos a tener a gente decente en los diferentes puestos de elección popular. ¿Sabe qué me preocupa a mí? Escuchar a comunicadores sociales decir que por qué no se investigan a los ministerios y evaluar que, o sea, siento que están defendiendo a la Asamblea Nacional, porque mire, yo puedo plantear bien, sí, bueno, aprovechen y háganle auditorías a los ministerios, pero el plantear de que si no auditas a los ministerios, no audites a la Asamblea, eso me preocupa. Mire, ese es el malsano periodismo. El periodismo alquilado, el periodismo que está en venta de estos actores políticos de la Asamblea Nacional. Y es una verdad a voces, ¿verdad? A gritos se escucha en la calle cómo usted alquila medios de comunicación social para transmitir sus ideas. Por eso el buen periodismo que se practica en CTV lo evita. Y aquí se invita a todas las partes a que digan su verdad. Pero ¿qué es lo que sucede con ese periodismo? Trata de engañar a ciudadanos. Hombre,
Si se ha investigado, se investigó a una viceministra de Estado, se investigó a un director de una institución autónoma, se han investigado contratos, se han evitado nepotismo en diferentes ministerios. Y como un gobierno, lo que pasa es que un gobierno tiende a andar, se corrige y se van corrigiendo esas malas prácticas. Y cada día tratamos de tener más transparencia en nuestro sector. Pero de allí a decir que se tiene que investigar a los ministerios, pero no a la Asamblea Nacional, es un disparate. Y ese disparate viene producto de los propios diputados que dicen, como el diputado que usted dijo, investiguen al Contralor, pero no a nosotros. Hombre, por amor de Dios, que se investigue al Contralor también, ¿verdad? Y un comunicador social, que se investigue, ¿verdad? Pero lo que trato de explicarle yo a usted es que una situación no contradice a la otra. Si hay que investigar al Contralor, que se investigue al Contralor. Si hay que investigar a las planillas del Estado, de los ministerios, que se investigue. Pero el problema está radicado como un cáncer terminal con metástasis grave, es dentro de la Asamblea Nacional. Y ahí es que se tiene que investigar. A mí me parece hasta una confesión la forma en que actúa la Asamblea. Mire, es que no ha sido un solo diputado. Si fuese un diputado así disparatado, bueno, no voy a decir nombre, pero usted conoce el zoológico legislativo. Pero en ese zoológico legislativo, el domingo pasado, una diputada a confesión de parte, yo llegué tarde a la repartición, yo no entendía cómo que se repartían los puestos, cómo se repartían las canonjías. Entonces, cuando usted encuentra así diputados tan honestos, yo creo que hasta felicitarlo usted tiene que hacer, porque nos describen claramente ese marco que se está jugando dentro de la Asamblea Nacional, que imagínense, con 2/3 partes, creo que son 2/3 partes de los partidos de oposición, tienen miedo a presiones, que presiones ellos son el órgano del Estado, lo que tienen miedo es a la ciudadanía, lo que tienen miedo es a lo que resulte de las auditorías que se saquen en ese momento y que demuestren que ahí está una podredumbre, que en donde se toque hay pusco de la corrupción. Ese es el gran temor que tiene la presidenta de la Asamblea, el secretario general del partido de oposición y otros diputados que son de la cúpula de los partidos de oposición. Prefieren dejar el país sin Contralor, con tal de que no lo investigue, que el país se quede sin Contralor y quién sabe cuándo nombrar otro o juzgarlo y separarlo de su cargo. Mire, yo le voy a decir algo, nosotros estamos lejos de Guatemala, donde tuvo que venir Naciones Unidas a poner orden. Yo la semana pasada hablaba con un amigo politólogo de Guatemala y me contaba lo que se había encontrado en la Asamblea de Diputados de allá, lo que se había encontrado y cómo ellos se amamantaban del Estado, de todas las partidas, nombramientos, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos nosotros, ante ese acontecimiento, traer a organismos de la ONU para que también vean qué está pasando en Panamá. Yo no creo que nos merezcamos eso, creo que los panameños y nuestras autoridades han demostrado tener depuración y autodepuración de situaciones que no son beneficiosas para la democracia. Y por eso, una vez más le digo, se requiere una constituyente. Porque los diputados que llegan allí me hacen pensar que son como una especie de Rosa Canto, con buenas intenciones. Bueno, pero cuando se dan cuenta que está repartiendo el formato es de clientelismo político, entonces ¿usted qué cree? ¿Usted va a ser el más tonto? ¿Usted va a ser más pendejo y va a estar fuera de la papa, como se dice? No, entra inmediatamente. Y eso es lo preocupante, porque hay muchos ciudadanos que no quieren participar de la política. Porque todo ahí es malo. No, no todo ahí es malo. Tenemos la posibilidad de que a través de una constituyente paralela podamos resolver parte de esa institucionalidad democrática y devolver el brillo que tuvo la Asamblea Nacional en años pasados, cuando habían hombres como Carlos Iván Zúñiga, Arnulfo Escalona, y un largo etcétera de Jorge Rubén Rosa, y un largo etcétera de hombres y mujeres que demostraban que ser diputado de la República con salarios de 300 balboas daban dignidad y daban decoro a esa prestancia pública. Oye, ¿tendrá futuro ese amparo? Mire, yo no soy Nostradamus, yo no soy Mandrake el mago, yo usualmente tengo criterios jurídicos, y en esos criterios jurídicos, desde mi óptica, la Corte Suprema de Justicia no puede negar un mandato constitucional, porque no hay ley que pueda impedir que un mandato constitucional se cumpla. En ese sentido, creo yo que deviene a que la Corte Suprema de Justicia sea el ente que autorice, entonces, si es que
Si no admite el amparo, es que no, la orden queda inmediatamente, o sea, la orden está vigente. O sea, es una cosa de fuerza. Ir hoy. Es una, mire, no para explicarle algo, la presidenta de la Asamblea Nacional no es ni siquiera una presidenta de una república independiente, es una dictadora. Ella de por sí ha dicho aquí no entra nadie. Entonces, ni siquiera esperando un fallo constitucional, la admisión de un amparo. No sé, pero acuérdese solo una cosa. Entre la Asamblea Nacional y el Parlamento panameño es como la casa del jabonero. Yo te juzgo, tú me juzgas. Yo no te juzgo, tú no me juzgas. Tú me ayudas, yo te ayudo. Entonces, pareciera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben ponerse los pantalones largos, deben mirar a la ciudadanía y deben dictar un fallo conforme a lo que dice la Constitución. Y el artículo que usted leyó de la Constitución, que no sé si estaba en pantalla, es muy claro. Sí. El mandato de la Contraloría General de la República es para auditar y fiscalizar a cualquier servidor público, a cualquier institución pública, por lo que diga una ley. Yo veo como una guerra de pandillas, pero en vez de disparos se tiran quien tiene el trapo más sucio. ¿Usted se acuerda de la película Los Gánsteres de Nueva York? Ajá. Exactamente eso. Igualita, ¿eh? Igualita. Pero tirando trapo. Tirando trapo y rofeándose. Pero más corrupto que yo. Exacto. Mire lo que usted me ha dicho. Un diputado dice, es que tú eres corrupto, ¿cómo tú me vas a investigar? Tú eres corrupto, ¿cómo yo te voy a investigar? Entonces, en ese sistema no podemos seguir. El corrupto no lo investigamos. Exactamente. Y creo que una de las circunstancias más importantes a futuro que requerimos es que ya se deje los gamonales de los circuitos electorales pequeños, que ya sean diputados provinciales y diputados nacionales. Eso eleva también el carácter del diputado y se hace necesaria una reforma constitucional a través de una constituyente paralela que nos permita esa situación. Por eso, mire, no es tarde para que nosotros podamos ir avanzando hacia esa consolidación institucional, porque la democracia se construye cada día. Mire, nosotros tenemos un tribunal electoral que impidió que en las pasadas elecciones se dieran un fraude, porque todo lo que se había puesto en la mesa por la pasada administración era para reelegir de manera burda a través de fondos estatales, vía por el PAN, el clientelismo político. ¿Y qué dijo la Corte Suprema? No, yo no puedo juzgar a los diputados que cometieron ese delito electoral. Eso lo tiene que ver el Tribunal Electoral. ¿Y qué dijo el Tribunal Electoral? No, yo no los puedo juzgar porque ya son diputados electos, eso lo tiene que ver la Corte Suprema. Y se tiraron el pastel. ¿Y qué sucedió? Murió. Entonces, el manto de la impunidad, ¿verdad? Todos esos diputados están con un manto de la impunidad. Y cuando alguien logre jalarlos y dejarlos al desnudo, se darán cuenta que son solo unos corruptos legislativos. Yo dudo mucho que sean juzgados, pero creo que le temen más a lo que se puede encontrar y que sea publicado y que ya la población está clara y más que hay una campaña de la no reelección de muchos, yo creo que eso es lo que más... Mire, lo que pasa es que la partidocracia panameña y las primarias muchas veces pondera más este arrastre electoral y muchas veces el votante que se ve beneficiado por ese clientelismo se olvida de eso que usted menciona. ¿Usted Sí. cree? Y la historia nos ha dado a través de las diferentes elecciones que un 50-60% de los diputados se reelige. Y se reelige por el clientelismo. Pero ahorita tan corto de efectivos. Sí, pero ahora se ven cortos de efectivos, pero acuérdense que en el pasado ellos han tenido. Sí. Porque mire, esto hay que hacer una matemática simple. ¿Cuánto le cuesta a un diputado salir electo por una circunscripción? ¿Y cuánto recibe de salario? No compensa. No compensa. Por eso es que ellos te rofean y te dicen, pero bueno, ven aquí y compite conmigo. Pero es que yo no tengo los fondos estatales que tú tuviste expoliando expoliando el presupuesto de la nación a través de estas planillas. Entonces yo no puedo competir contigo. Por eso es bueno y saludable que haya campañas cortas, donde el votante no reciba dádivas, etcétera, etcétera, sino que sea el pensamiento político de los partidos lo que se imponga. Vaya, lo prometido es deuda. Ya finalizando, le tengo aquí el regalo que le había prometido. Te lo voy a ponerlo así porque no me pautó. Y aquí ven quién es. No pautó el libro, no está pautado. Pero es un regalo personal. No, yo creo que mire. Y está dedicado, dice Pedro, disfrútalo.
Muchas gracias, dígale a la... Yo sé que usted opina diferente, pero usted es un hombre de lectura. No, mire, yo le voy a decir, se lo agradezco en primer lugar, porque le voy a decir algo. A Lucy Molinar, yo siempre la miré como comunicadora social. Cuando fue ministra, creo que fue una ministra confrontacional contra los educadores. Pero mi gran pregunta siempre ha sido, es cómo ella, siendo ministra de Educación, traspasó fondos del Meduca al uno de los mayores corruptos de este país, confeso. Libro. Lo voy a leer y cuando tenga la respuesta vendré aquí por ¿La hablamos? Pero yo le voy a decir algo. ¿Cómo fue que le dio fondos del Meduca al PAN? A Rafael Guardia Jaén. Entonces, tanta ingenuidad política o tanta ineptitud. Pero yo lo que quería era más bien hablarle a usted, finalizar yo por lo menos, pues si usted me permite, no? Sé que el tiempo es oro en televisión, de la visita del presidente hoy entonces ya a Israel. Ya el presidente, usted sabe, esa es la tierra de mis abuelos y yo siempre he promovido ese enlace entre Israel y Panamá. Creo que el presidente ayer demostró que su política exterior es coherente, condenó las muertes hechas por el Estado de Israel contra los palestinos, pero a la misma vez entiende la necesidad de fortalecer ese comercio entre esos lazos históricos de Panamá e Israel. Yo creo que la visita del presidente en temas de agua, por ejemplo, en temas de agricultura, en donde Israel nos podría también dotar de bastante tecnología. Es un desierto y tienen su cultivo impresionante. Yo creo que eso son las noticias positivas. Yo siempre pondero hacer TV por darnos a nosotros los ciudadanos noticias positivas. Yo admiro dos cosas de ellos, es el tema de cómo han logrado cultivar sus alimentos y el cuidado del agua. Sí. ¿Cómo manejan el agua? Claro, pues está en el desierto del Negev. Pero mire, qué bonito es hoy ver los viajes del presidente teniendo réditos. O sea, China nos ha dado no solo un viaje directo, estaba en Inglaterra en la primera misión bilateral que un presidente de la República hace directamente, porque anteriormente eran en conferencias, eran con otros presidentes de la República, pero ahora es primera vez que Downing Street recibe a un presidente de la República para hablar de una agenda bilateral. La otra fue anteriormente una reunión, una convención donde él recibió a varios presidentes de Latinoamérica y entre ellos al expresidente Pérez Valladares. Iba pasando por ahí. Algo así. Entonces, pero se hizo la foto y la foto es bien, pero no contribuyó a nada en esa relación bilateral. ¿Qué dejó esa reunión? Poco o nada, porque nadie la recordaba. La foto. Pero sí, la foto, eso sí, la foto. Pero lo importante es que el presidente tiene miren el momento histórico. Sale Inglaterra, el Reino Unido de la Unión Europea y necesita un socio en Latinoamérica y busca Panamá. Y por eso tiene esa relación privilegiada con Panamá, a tal punto que el propio embajador del Reino Unido aquí en Panamá pondera de forma exitosa esa reunión franca, sincera y de diálogo abierto que tuvieron ambos mandatarios, en detrimento de esa gente de las redes sociales, esos pseudopinólogos que no tienen oficio, no tienen trabajo y lo que se le ponen es a criticar por criticar. Enhorabuena a eso, porque eso demuestra que Panamá es el ojito de las grandes potencias para poner su centro de logística aquí. ¿Había panameños estudiando? ¿Quedaron panameños estudiando en Inglaterra? Entiendo. En la reunión anterior. Yo no recuerdo eso. Yo no recuerdo eso. Mire, yo tenuamente recuerdo esa visita de Pérez Valladares. Me recuerdo que estuvo en el Parlamento de Bruselas o Estrasburgo con no más de 20 diputados. Y estuvo en una reunión en París con no más de 5 empresarios. Entonces, qué bonito ver al presidente reunido con Proinvex y 250 empresarios interesados en hacer inversiones aquí, interesados en establecer negocios. O sea, lo que antes era un hecho aislado, una golondrina que no hacía verano, acá es el presidente con toda una estructura de negocios, donde va el ministro de Comercio, van dos empresarios panameños, donde va Proinvex. ¿Para qué? Para promocionar a Panamá. Entonces son dos diferentes concepciones de lo que es un viaje, una misión oficial.
Una trayendo réditos concretos y otra, muy por el contrario, para tomarse la foto como usted bien señala. Y escuchaba al director del IDAN estar en Israel promoviendo el tema del agua, la necesidad de ordenar ese tema, de ver cómo se hacen las obras estas de saneamiento de la bahía, tener una estructura jurídica que haga que las empresas como las cerveceras paguen mucho más que los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, vemos políticas que se pueden implementar a corto plazo antes de la finalización de este gobierno. Y por ello, mire, y ya quiero terminar con esto, si usted me permite, sí. El tema de las casas, de los techos de esperanza y todas las posibilidades que ha hecho el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que alcanza 92.000. Hoy está tratando de ser desacreditado, pero lo que no tratan de desacreditar es que estas 32.000 viviendas ya construidas y entregadas a los ciudadanos panameños tienen una particularidad. Son 3 veces más de lo que había construido cualquier otra administración en el pasado. Pero algo más todavía tiene, que se han hecho con transparencia, a precio de mercado. Eso no se dice, eso no es noticia para estos medios ni para estos pseudopinólogos de redes. Entonces, la proyección de 90.000 casas para el año 2019, cuando se termine este gobierno, bajo todos los componentes de techos de esperanza que tiene el Ministerio de Obras Públicas y que el presidente ha dicho, me responsabilizo por todo eso, y que ha beneficiado gente de Colón, ha beneficiado gente de Santiago, ha beneficiado gente de Chiriquí y de todo Panamá, de las comarcas. Uno se pregunta, ¿eso no deberíamos ponderarlo nosotros como ciudadanos? Que haya habido honestidad, que no haya habido sobrecosto, que haya habido entregas, 3 veces más entregas que pasadas administraciones, y que tengamos una proyección de hasta 90.000 viviendas. Yo creo que eso es el dato importante, bueno, y no establecer. El ministro está recorriendo los proyectos que se denunció, pero no lo ha acompañado ningún medio. Y ya para finalizar, yo tengo una foto con Bebeto y una con Romario, pero no soy amigo de ellos. Así que por foto... No, cualquiera. Vamos a darlo hasta ahí, don Pedro. Se lo agradezco el que me haya podido ver por más. Como siempre. Vamos a hacer una pausa y en breve regresamos con más. Chao.